radiolosangeles.cl presenta Yo elegí educar, un programa de la Universidad de Concepción y la Dirección de Educación Municipal, dedicado a la pasión, compromiso por educar y despertar talentos en esta área. Conduce Luis Francisco Torres. Hola, muy buenas tardes. Ya estamos aquí en un nuevo capítulo de Yo elegí educar. Hoy día un día lluvioso para nuestra provincia de Los Ángeles, ¿cierto? Estamos aquí en casita, encerrados todavía. Hoy día, ¿cierto? Dieron la información de que nuestra ciudad sigue en cuarentena, así que a seguir en casa, aprovechar los que pueden trabajar desde casa y los que no, harta fuerza y harto ánimo, ¿cierto? Para poder enfrentar todo, ¿cierto? Lo que nos exige esta vida. Vamos a darle la bienvenida a toda nuestra audiencia, especialmente a la gente nueva que hoy día se conecta a nuestras redes de Radio Los Ángeles. Agradecemos desde ya las gestiones y sobre todo el trabajo que hacen día a día el equipo de estudiantes de la carrera de Pedagogía en Ciencia Natural y Biología en conjunto con la Dirección Comunal de Educación. Queremos agradecer desde ya toda esta instancia de conversación, porque hoy día tenemos un programa bastante interesante con dos invitados que de seguro nos van a contar muchas cosas, van a contarnos de su experiencia pedagógica, nos van a contar algunas cositas interesantes, y es por eso de que los voy a presentar. Antes de presentarlo, quiero invitar a toda la audiencia a que compartan esta transmisión, a que compartan con sus amigos, ¿cierto? A que nos vayan dejando sus comentarios, sus saludos, sus opiniones, sus críticas, todo lo vaya dejando en sus comentarios, porque pronto vamos a poder, ¿cierto?, leerlos y compartirlos con todos ustedes. Vamos a comenzar la presentación, voy a partir con el profesor de enseñanza media en lenguaje y comunicación, egresado desde la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Él también, amigo mío, puedo decir, activo, participante en parroquia, en nuestra diócesis también de Los Ángeles, agente pastoral, full, podría decir. Así que dejo con ustedes al profesor Ignacio Andrés Bravo Reyes. Bienvenido, Ignacio. Muchas gracias, Luchito. Ahí, bueno, como me presentaba, profesor de lenguaje y comunicación en ciencia media, tanto en el Colegio San Gabriel Arcángel como también en la comunidad educativa Comelén de Concepción. Así que súper contento de estar aquí con ustedes en este programa, que de verdad es muy entretenido verlo siempre cuando traen a los invitados, a los colegas y que vienen a mostrar su experiencia. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Ignacio, por hoy día estar acá. Y por otro lado tenemos a un profesor de educación física, licenciado en educación, especialista en actividad física, egresado de la Universidad Autónoma de Chile, con magíster en educación, mención currículum y evaluación. Dejamos con ustedes al profesor Felipe Andrés Jara Olave. Bienvenido, profesor. Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, Luis. Agradecido siempre de poder aportar con estas experiencias educativas y en educación. Ya, bueno, esperamos estar a la altura, ¿cierto? Y poder aportar a las personas que están escuchando en casa y ser un aporte, en este caso, a toda la comunidad. Siempre es un aporte escucharlos, tener ciertas de estas experiencias que sin duda nos hacen seguir aprendiendo en esta tarea tan ardua y tan especial que es la docencia. Bien, vamos a comenzar con nuestro programa y para comenzar vamos a invitar a nuestro representante del equipo de audiovisual, a Ariel Merino, para que nos cuente qué hay de nuevo esta semana, qué noticias tenemos al alcance. Ariel. Buenas tardes, Luis Francisco. Buenas tardes también a los profesores. Vamos a empezar a compartir nuestro PPT sobre los avisos y noticias del programa Yo elegí educar. En la primera noticia que tenemos esta semana es: en Laja comenzó la construcción del nuevo liceo Héroes de la Concepción. Con la demolición del antiguo edificio, comenzaron las obras de construcción del nuevo liceo Héroes de la Concepción, en la comuna de Laja. El proyecto contempla un edificio de 2 niveles, además del mejoramiento de los talleres de especialidades, así como la reubicación y remodelación de la multicancha
y cubierta existentes. En la siguiente noticia de esta semana está: Los Ángeles, estudiantes de enseñanza superior son becados con 50.000 pesos mensuales. En una actividad virtual se realizó el lanzamiento de la beca municipal de enseñanza superior, que este año aumentó a 100 beneficiados. Este apoyo consiste en un monto de 50.000 pesos mensuales entre los meses de marzo a diciembre. Tenemos una noticia más, que es: Comisión de Educación de la Cámara aprueba proyecto que busca suspender CIMSE y evaluación docente este año. El proyecto de ley pretende suspender la aplicación del CIMSE y evaluación docente 2021 a consecuencia de los efectos provocados por la pandemia COVID-19. Esta medida fue aplicada en 2020 por las mismas razones. Tenemos una última noticia, que es: ¿qué es el aula invertida y cómo ayudó a la educación durante la pandemia? El aula invertida es un modelo de educación basado en una mayor participación de los estudiantes para preparar trabajos y proyectos fuera del aula. Un estudio publicado por la ITSE demostró que este modelo ha ayudado a los estudiantes a adquirir habilidades clave para su desarrollo profesional, interpersonal y académico durante toda la pandemia. Tenemos también algunos avisos, que son dos esta semana. Tenemos: regresa a su fecha tradicional. Prueba de transición se rendirá a principios de diciembre. La Subsecretaría de Educación Superior anunció que la prueba de transición, PDT, se rendirá este año nuevamente en dos grupos diferidos, el 6 y el 7 y el 9 y 10 de diciembre. También tenemos el otro aviso, que es: veinteañeros le pusieron el hombro, 70% se vacunó al día, superaron a cuarentones y treintañeros. Qué buena noticia que las personas más jóvenes se están vacunando con mucho más, muchas más personas se están vacunando, veinteañeros, más que cuarentones y treintañeros. Algo para pensar, ¿no? Tenemos un saludo aquí, una noticia que nos va a contar la encargada de el DAEM, que trabaja con nosotros, Adriana Toledo. Hola querida audiencia de Yo Elegí Educar, soy Adriana Toledo y en el marco de nuestro programa de fortalecimiento de las comunidades escolares emprendedoras de la DAEM, proyecto apoyado por Corfo, te queremos invitar a la imperdible charla La Antártica, un mundo de oportunidades, que dictará la doctora Marely Cuba Díaz de la Universidad de Concepción Campus Los Ángeles. En esta oportunidad, la doctora Marely Cuba nos hablará sobre sus investigaciones en el continente blanco y también sobre la Feria Antártica Escolar. Si te gusta la ciencia, si te gusta investigar, entonces te invito a que nos acompañes a esta charla el día 6 de julio a las 17 horas, para la cual te puedes inscribir a través del correo fmatamala@educacionlosangeles.cl, o bien nos puedes sintonizar a través del Facebook Live de radiolosangeles.cl. No se lo pierdan. Tenemos también una última noticia, y esto es una invitación para todos los de la comunidad de Los Ángeles. Tenemos el PROPEUDEC Los Ángeles, el programa de preparación y acceso de estudiantes de educación media para continuar estudios de pedagogía en la educación superior. Eso es PROPEUDEC Los Ángeles. Mañana se realizará la ceremonia de lanzamiento Educar en Post-Pandemia, un desafío a la creatividad, acompañado por Juan Carlos Gacitúa Araneda, director del Centro Interactivo de Ciencias, Artes y Tecnología, CICAT. Mañana, viernes 25 de junio, a las 12 horas, vamos a tenerlo por Zoom. Aquí está la invitación para todos, espero participen. Ahora le doy el paso a Luis Francisco. Gracias, Ariel, por todas tus noticias y avisos que nos diste esta semana. Sin duda fueron hartas esta semana, al parecer pasaron hartas cositas. Y bueno, tenemos grandes invitaciones, ¿cierto? Así que bien atento a las redes sociales de Yo Elegí Educar, porque ahí estaremos compartiendo todas estas noticias y más, para que todos se mantengan informados y puedan participar de estas grandes actividades. Bien, vamos a iniciar la conversación y nos vamos a tomar de una de las noticias, ¿cierto?, que involucra directamente a los docentes, que tiene que ver con esta evaluación docente que la Comisión Educativa busca, ¿cierto?, suspender
en esta oportunidad este año nuevamente para, de cierta forma, comprender lo que está pasando a nivel social, a nivel personal en los profesores, a nivel profesional. Ya no quiero ser muy partidario de lo que ustedes puedan decir, quiero escucharlos primero, si están de acuerdo, creen que es atingente, ¿cierto? Con respecto a la situación que estamos viviendo hoy en día, suspender este tipo de evaluaciones. Profesor Ignacio. Mira, es súper curioso cómo se da este tema de querer suspender la evaluación docente. Me recuerda mucho, como dato anecdótico, yo la tesis que tuve de pregrado, y todavía no estaba en la oportunidad de tener obviamente posgrado, hablamos precisamente de este tema de la implicancia que tienen en los docentes el hecho de someterse a la evaluación docente. Dentro de todo lo que nosotros obviamente investigamos esa vez con nuestro grupo, encontramos precisamente el tema de, por ejemplo, la implicancia emocional, el cansancio que había entre medio también que nos expresaban. Yo en lo personal todavía no me ha tocado la ocasión de someterme obviamente a la evaluación docente, pero ya con todo lo antecedente que tenía en esa investigación, siento que más todavía la experiencia que hemos tenido de clase online, de todo lo que conlleva el esfuerzo, me imagino también que Felipe también, toda la parte de administrativa también tiene un peso extra, sobre todo en este tiempo. Yo siento que es súper pertinente, yo creo, en este momento, quizás la suspensión, como bien dice, es suspensión, no simplemente eliminarlo, sino que porque hoy por hoy no sabemos tampoco en la realidad que estamos viviendo todos los docentes, quizás no todos tienen la misma situación, la misma fortaleza de poder decir, oye, ¿sabes que estoy en un lugar cómodo trabajando, no tengo ninguna complicación? Cuando la experiencia nos ha dicho que en realidad son malos docentes, malos colegas que han tenido problemas y obviamente eso también recae en el cansancio, en el estrés. Entonces, siento que en esta instancia el liberar un poco ese peso es algo que yo creo que todos los docentes de alguna manera lo agradecemos. Entonces, yo en lo personal, yo estoy bastante conforme que se haga esto, particularmente pensando en mis colegas que los veo sobre todo, que están sobre todo con el peso de este trabajo a distancia sobre todo y por qué no decirlo también a la gente que es mayor, que más le ha costado todavía meterse a este mundo de la tecnología y ahora más encima todavía tener que hacerlo en estas condiciones una evaluación. Yo creo que lo más prudente es efectivamente haber suspendido la evaluación. Sí, sin duda alguna, los contextos en los que están los profesores a nivel nacional son muy distintos. Ya no, o sea, todos estamos en pandemia, eso ya está claro, pero hay ciudades que están en cuarentena, hay ciudades que no, por lo tanto el contexto educativo va cambiando también con respecto a la ciudad. Exacto. Se ha tenido que implementar muchas más cosas. Entonces, sin duda, como dice Ignacio, es una decisión que debe también tomarse en cuenta en base a las necesidades y en base a la situación que están viviendo los profesores. En caso del profesor Felipe, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo escucho acá al profesor y bueno, yo me he evaluado ya 2 veces y sé que es un proceso que es bastante agotador, ya más cuando el profesor no tiene los tiempos adecuados, ya por demasiada carga horaria, porque realizamos trabajo fuera del horario de clase, ya, entonces es un proceso bastante agotador, estoy hablando de la manera presencial. Ahora, si yo lo veo con el tema del COVID, ya más aún, porque es un tema que ya estamos alejándonos un poco de lo que es la parte física, los libros, el material, estamos trabajando más la parte tecnológica, los profesores que se evalúan también, hay profesores que carecen, ¿cierto?, de lo que son las TICs, ¿cierto?, las tecnologías, y cuesta un poquito más agarrar el ritmo de toda esta situación, y es un estrés, pero totalmente, o sea, yo creo que todas las familias, a pesar de que trabajamos a distancia, trabajamos vía Zoom, ¿cierto?, o otras redes, es un cansancio, pero totalmente, y todos los profesores, ¿cierto?, en sí tenemos distintos tipos de situaciones familiares, algunos tienen sus hijos, otros quizás no tienen tanto, pero en el fondo que también está el trabajo de la casa, que el trabajo de la casa también es un trabajo bien pesado, y más de esto, estresarse, ¿cierto?, con el tema de realizar una evaluación docente, estar pensando en eso, evaluación docente, estar pensando en ir estudiando para una prueba de conocimiento, ver el tema de una casa también, yo encuentro que es muy complicado, o sea, yo creo que es bastante complejo y si tú me preguntas de esta manera, o sea, yo creo que sí debiese suspenderse por todo esto.
Exactamente. En fin, es un poquito de humanidad el gesto, por así decirlo, porque es algo tan simple de ver que las condiciones socioemocionales, las condiciones físicas, como decía el profesor Felipe, los contextos, como decía el profesor Ignacio, no están. Entonces, sin duda alguna, hay que considerar estas alternativas como un gesto humanitario, como un gesto de compañerismo también. Creo que el sistema educativo en Chile está aprendiendo muchas cosas a través de esta misma instancia, que es lamentable, ¿cierto? Que pasen estas cosas como para aprender tanto, pero sin duda está aprendiendo muchas cosas y qué bueno pausar ciertas cosas que finalmente son más administrativas para los profesores y darle importancia y prioridad a lo que de verdad debemos colocarle el foco hoy en día a los profesores, que es el aprendizaje de tantos alumnos. Bien, quisiera irme un poco a su vocación, me gustaría saber un poco su elección de ser profesor, de dónde nació, de dónde dijeron, en qué momento dijeron yo quiero educar, yo quiero dedicarme a esto. Si nos pudieran contar un poco, contarle a la audiencia su experiencia. Ignacio. Aparte, yo, mira, mi historia en realidad un poquitito, no sé si llamarla curiosa, pero de alguna manera, bueno, como tú lo comentaste, yo siempre he estado ligado al tema, sobre todo de lo religioso, participo en una iglesia, he participado muchas veces contigo, de hecho, eh, con el tema sobre todo de la catequesis, enseñarle a otras personas, de ahí como que empezó a entrar el bichito de enseñarle a otras personas. Aparte que también, bueno, ¿para qué andar con cosas? A mí, yo soy conocido por una persona que le encanta hablar, soy bueno hablar, me dan el pase y puedo estar hablando, pero mucho, mucho rato. Mis alumnos sobre todo son conscientes de esa experiencia, pero eso mismo de encontrarme con alguien, de poder colaborar, de poder ayudarle quizá algo, si bien no fue por un tema de ego, pero yo me sentía bastante bien haciendo, me noté en un momento y dije, oye, en realidad quizás tengo pasta para esto. Ahora, si lo hablamos desde el punto de vista real de los conocimientos, de si es que, por ejemplo, en algún momento yo era alguien que tenía muy buena nota, cosas por el estilo, yo tengo que ser, en honor obviamente a la transparencia, tengo que ser honesto, yo no era de los excelentes alumnos, de hecho me costaba bastante. Se podría decir, de hecho, esta misma experiencia les cuento a los chiquillos, se podría decir que como malamente de repente cosificamos, o sea, clasificamos, perdón, a los estudiantes, yo podría ser incluso hasta los de la media y tirando incluso de repente un poco para abajo. Era súper curioso en ese caso en el colegio. Pero resulta que cuando ya estuve en la universidad, sí, hay que reconocer también que tuve mi etapa un poco de relajo y todo, pero como que uno empieza a tomarle el sentido a esto, empezar, por ejemplo, cuando me tocaba ir a las prácticas, visitar establecimientos, por cosas de la vida, bueno, yo estudié en ciencia media, pero de repente no todos los centros que nos acogían, los colegios, podían tener posibilidad de acoger en enseñanza media, por lo tanto, incluso una vez me tocó en un cuarto básico tener que ir a hacer práctica, eh, y pude conocer realidades donde había, por ejemplo, un chico que le costaba mucho. Hay algo que a mí me marcó, de hecho, en una de estas prácticas, aprovechando de hacer la anécdota. Yo me acuerdo que fui a un colegio de allá de Concepción, obviamente no voy a dar nombre, pero sí era un poco vulnerable la situación de los estudiantes de ahí. Y hay algo que me marcó, y esto también, ojalá que sirva para los estudiantes que están ahora para no caer en esto. Me tocó la profesora guía que tenía en ese entonces, había un grupo, el clásico, que son desordenados, que son más revoltosos. Y yo tenía, obviamente, como estudiante de los primeros años de universidad, todo el ánimo de ir a ayudarlo. Y de repente la profesora me dice, oye, pero ¿para qué te esfuerzas si no van a hacer nada? Y yo, "Pues, no pierda el tiempo con ellos". Y a mí fue como un chuata. ¿Y de qué estamos hablando? Y de hecho, a tal punto que después, ese mismo día, cuando nos íbamos retirando, ella me dice, oye, pero sabes que tú estás recién empezando, ¿por qué no mejor elige otra carrera? Que esto no es como muy no es gratificante, me va a pasar puros malos ratos, y aparte ya viste cómo son los chiquillos, etcétera. Y curiosamente, no sé si será que soy llevado a mi idea, no sé, pero a mí me vino al tiro ok, yo voy a ser profe, pero efectivamente para hacer lo contrario a ella. O sea, ese ejemplo me sirvió para tratar de buscar ser efectivamente el profe que yo trataba, el que siempre odiaba quizás de repente cuando estaba en colegio, cosas por el estilo. Yo dije, si voy a ser profe, ojalá voy a tratar de ser el que sea más cercano al chiquillo, el que se esfuerce y se gane la confianza. Que se gane obviamente el cariño, cosa de que a partir de ahí que ellos logren aprender. Entonces, yo creo que por ahí va el tema de la vocación. Partió obviamente por un tema religioso que conocí el tema de enseñar y yo creo que la experiencia después fue dando el tema de cuál iba a ser el carisma que iba a tener como profesor. Eh,
tengo que reconocer, por ejemplo, el primer año que fui profesional efectivamente, me costó muchísimo, muchísimo el tema de recibir muchos retos, obviamente también de mi UTP, etcétera. Pero después llegó a la instancia donde pude obviamente trabajar un poco más libre con otros colegios. Aprovecho de mandar un saludo también a ese colegio, a los chiquillos del Colegio La Fuente, que también tienen que estar mirando, le avisé a ellos también, donde también me forjé un poco más como soy profe ahora. Y también aprovecho de mandarle cariño a mis actuales alumnos, Colegio San Gabriel y Comunidad Educativa Comelén, donde intento efectivamente tratar de ser ese profe que pensé que encontré en esa vocación y tratar de ser cercano y entregar lo mejor de mí. Pero por ese lado, aunque suene muy romántico lo que estoy diciendo, pero siempre he tratado de buscar ese toque. Muy, muy ligado también a la vocación. Va a sonar un poco loco lo que voy a decir, y con esto te digo que igual te voy a darle espacio aquí a mi colega Felipe para que pueda hablar. A mí me pasa algo curioso. Yo tomé también de ejemplo vocacional a 3 profes. Uno real y dos reales, perdón, y uno que pertenece al ámbito de la ficción. El primero real fue un profesor que tengo en la universidad, que de hecho me odiaba en la universidad cuando me titulé. Ahí él se dio cuenta de la gratitud que le tuve, porque él de verdad saqué muchos modelos de él. El profesor que tuve como profesor guía y después fue colega mío en el Colegio Teresiano, profesor Marcelo Yáñez, que sí que está viendo, aprovecho de mandarle un cariño enorme. Y aquí viene lo chistoso. Me quedé rayado con la serie Merlí, el modelo de Merlí, el que más también me ha servido al momento de aplicar las clases. Entonces, yo creo que va mucho por la experiencia que he tenido para poder llegar finalmente a cómo llegué a esta vocación y cómo soy profe ahora, creo yo. Sin duda alguna, la experiencia y esos sucesos tan especiales que ocurren en la primera parte de la formación de un profesor marcan sin duda para mejorar, en este caso, ¿cierto?, de Ignacio. Y en el caso del profesor Felipe, ¿cómo fue esa decisión? ¿En qué se basó? Bueno, bueno, en el fondo, ¿cómo partió todo? O sea, yo la verdad siempre fui bien, por decirlo de alguna manera, bien desordenado en el colegio. Yo creo que los profesores siempre tenemos el estudiante que es desordenado, pero es bueno para los deportes. Yo era como el mismo estudiante que era un poco desordenado, ¿cierto? Ya, pero que está como estigmatizado. Ya, pero la verdad siempre fui bueno para los deportes, vivía en los recreos, por ejemplo, cuando era más chico, siempre llegaba atrasado, por ejemplo, con el tema todo transpirado, sudado, y siempre me gustó el tema de los deportes. De hecho, era el promedio 7 de educación física de mi curso, y en esa clase yo me portaba, pero era el mejor. Ya el tema de cómo empezó, yo creo, todo el tema de la vocación no fue en ese entonces cuando yo era más chico, estoy hablando de una básica, cuarto básico, tercero básico, que es lo que uno más recuerda. Ya yo siempre colaboraba con el profesor, siempre me pedían para dar el ejemplo en la clase de educación física, por ejemplo, siempre era como el mejorcito para jugar a los deportes, como que me caracterizaba harto en la parte deportiva en los colegios. No aún así, ¿cierto?, en la parte de las otras asignaturas. No estoy diciendo tampoco que era un estudiante de puros rojos ni nada, ni asignaturas malas, pero sí me costaba más. Claro, en educación física, las partes más de las habilidades blandas, la parte artes visuales, musicales, me destacaba harto. ¿Ya? Pero ya en el fondo, cuando yo ya empecé el tema y quise como, siempre fui deportista, de hecho me quise dedicar al fútbol en algún momento de mi vida, jugué bueno, jugué en Deportes Temuco, fui juvenil ahí. En el fondo siempre como que me gustó la parte de poder colaborar con mis compañeros, poder ayudarlos, ayudar, no sé, a corregir un ejercicio, trabajar con ellos. Yo creo que por ahí entró el tema del bichito, ¿cierto?, de poder ayudar. Ahora, yo también tengo un hermano que es profesor de educación física, él es mayor que yo, 3 años, y también por un lado uno también, somos 2 hermanos, entonces en el fondo también uno tiene una cierta característica de poder, ¿cierto?, ver lo que hace el hermano, que entretenido, el hermano de repente dice, oye, ven a ayudarme, de repente, oye, te va gustando cómo es el cuento, oye, qué entretenido, ¿sabes qué? Y como yo era bueno por deporte, dije, ya, pues vamos a probar, ¿cierto? Voy a ver el tema, me gusta enseñar, me gustan los deportes, yo creo que ser profesor de educación física, yo creo que es mi área. Odiaba las matemáticas, entonces dije, alguna carrera con números, yo dije, next, nada.
Entonces, la verdad, fui probando en el primer año y encuentro al tiro que la verdad no me equivoqué. Obviamente, como todas las carreras, cuesta, obviamente, pero como esta carrera tenía harto ligado a lo que era el deporte, se me hacía fácil. Y como te digo, me gustaba harto colaborar con mis compañeros, con mis profesores de repente. Entonces, por ahí empezó el bichito en primer año, como que en el fondo terminé en primer año de universidad y dije, no, esto es lo mío. Y en el fondo, obviamente, la práctica, después vas haciendo prácticas, preprácticas, ¿cierto? En los cursos. En eso también, como te decía, mi hermano también fue un gran ejemplo para mí, porque él trabajaba, obviamente, en estas escuelitas de fútbol como monitores, y siempre me llevaba a trabajar. En el fondo me ayudó harto a trabajar el dominio de grupo con los estudiantes, ¿cierto? Y en el fondo se me fue haciendo también como una práctica, no de la universidad, sino una práctica, entre comillas, voluntaria. Entonces, ahí realmente yo dije, "Puta, esto es lo mío, esto me gusta", y obviamente uno también en el camino va aprendiendo harto con los estudiantes, o sea, hay hartas realidades que uno va viendo, por la parte vulnerable, llega a un establecimiento que a lo mejor no tienes nada de materiales, tienes que ingeniártela. En alguna manera es una debilidad por un lado, pero también es una fortaleza, o sea, llegar a un establecimiento que quizás no tengas nada, también te abre la mente, ¿cierto? El poder trabajar, chuta, ¿cómo lo hago? ¿Ya? Y cuando obviamente llega a una parte que tienes todo, mejor todavía. Entonces, en el fondo a mí, por eso me gustó el tema de la carrera, por eso me gusta enseñar a los estudiantes y obviamente siempre el fin de poder aprender más. O sea, yo creo que en el tema de educación, que al igual que a lo mejor de salud y otras cosas más, uno nunca deja de aprender cosas, siempre aparecen cosas nuevas. Entonces, uno aprende harto con los estudiantes. Y a mí, como te digo, a mí me han enseñado bastante, bastante, bastante. Eh, qué gratificante escuchar palabras así en realidad de dos ejemplos que muchas veces, claro, caemos en eso que los profesores catalogan, clasifican a los alumnos, ¿cierto? Y se generan expectativas falsas muchas veces. Y quién iba a pensar que ahora más encima los dos coincidieron hoy día, ¿cierto? Con que tienen una realidad bastante diferente, porque siempre se piensa a lo mejor que los profesores son esos que son ordenados, que les gusta estudiar, que a lo mejor les gusta el sistema, pero no siempre es así, sino que finalmente esta es una ganancia eh, que se va viendo, como bien lo dijo el profesor Felipe, a través de la experiencia, a través del trabajo, a través de la vocación, ¿ya? Y siempre se dice, en la teoría, estas materias que son duras de llegar a aplicar, se dejan a un lado cuando la vocación es mayor, ¿ya? Cuando el llamado es mucho más grande. Y en este caso, un profesor, para ser buen profesor, más que esos conocimientos disciplinares, se necesita esa entrega, se necesita esa llamita que haga que se enciendan todas esas llamitas en la sala y que no se apaguen más. Ha sido bastante gratificante escuchar sus razones de por qué eligieron educar y hay bastantes comentarios en las redes sociales, hay harto que contarnos, así que voy a invitar a nuestra compañera Karina Pineda, si está por ahí, a que nos lea algunos comentarios de lo que está diciendo la gente en las redes. Gracias, Luis. Hola, muy buenas tardes a toda la audiencia, buenas tardes a los profesores, bienvenidos. Ha sido muy interesante la conversación hasta ahora. Tenemos 15 reacciones en Facebook y 14 comentarios. El primero es de Marce Maureira que dice, qué buenos participantes. Mauricio Jara dice, saludos Felipe Jara, acá escuchando junto a tus sobrinos. Saludos y éxito en este nuevo desafío. Dafne Gutiérrez Valdebenito dice, un seco el profe Ignacio. Marcel Maureira nuevamente dice, totalmente de acuerdo, inspector Felipe Jara, con su opinión. Es muy difícil la pega del docente y además evaluarse. Fernanda Salazar Sufán dice, éxito Felipe. Ruth Parra dice, buenas tardes a todos. Muchas gracias por tener empatía, colegas, con todos y todas. Ángel Sport Los Ángeles dice, saludos Felipe. Marce Maureira nuevamente dice, el ídolo Mauri. Dani Bravo Reyes dice, grande Nachito. Florencia Muñoz Lloras dice, un grande el profe Nacho.
Héctor Eduardo Sanzana dice, saludos al profesor Felipe, gran profesional, excelentes recuerdos, éxito en todo. Saludos de su ex colega fonoaudiólogo Eduardo Sanzana. Qué bonitas experiencias de cómo llegar a ser docentes. Un largo camino, dice Marce Moreira nuevamente. Marlene Molina dice, buenas tardes y saludos a todos los docentes. Florencia Muñoz dice, el profe Nacho realmente es un ejemplo a seguir. Fue un gran confidente y era de lo mejor tener clases con él. Por último, tenemos dos preguntas de Paola Anaye Domínguez, disculpe. Dice, la primera es, profesor Ignacio, ¿cómo motiva a sus estudiantes a conectarse en pandemia? La segunda dice, profesor Felipe, ¿y en pandemia cómo ha sido el desarrollo de la educación física? Esos han sido los comentarios hasta ahora. Así que pueden seguir dejando comentarios en redes y luego en un ratito los leemos nuevamente. Gracias, Perdón, Karina, ay, por esos saludos y esos mensajes que nos dejaron en las redes sociales. Creo que hay temas de conexión. Bien. Vamos a continuar con las preguntas que se nos adjuntaron en las redes sociales. Primero, profesor Ignacio, ¿cómo motiva a sus estudiantes en este tiempo de pandemia? Que la verdad es que ya ha sido bastante extenso, ya como que se nos está yendo a todo un poquito el umbral de, o sea, ya hemos pasado el umbral de adaptabilidad y ya queremos volver. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo ha motivado a sus alumnos? mire, para mí fue un tema, bueno, de partida a mí siempre me ha gustado el tema de la tecnología, para qué andar con cosas, pero el llevarlo ya al plano de lo que es la educación, es decir, de hacer una clase vía online, eh, bueno, el año pasado, para qué andar con cosas, me costaba mucho el poder interactuar con los jóvenes, fue un desafío enorme para que lograr primero que estuviera la permanencia de los chiquillos dentro del aula, como no era completamente obligación, por lo menos donde estaba yo, el tema de conectarse, pero sí el cumplir las tareas, era bastante complicado, pero obviamente tratando siempre de buscar el lado, primero obviamente tratando de hacer entretenidas las clases, buscando ejemplos atingentes también a sus realidades, y por qué no también tratar ni siquiera tampoco de pautearme, por así decirlo, una persona, sino que tratando de ser yo mismo, o sea, lo más relajado posible, conversar con ellos antes de empezar una clase, saber de ellos también. Y este año yo creo que ha sido como una experiencia súper clave. Obviamente ahora, finalizando el semestre, se ha ido un poco en baja esto. Me ocurrió un hecho súper puntual y súper bonito, por qué no decirlo. Inicié el semestre, bueno, en mi colegio, como los colegios de la fundación, y yo creo que la gran mayoría de los establecimientos, no es obligación encender las cámaras, por ejemplo. No se puede, obviamente, obligar a los estudiantes en muchos de ellos. Y cuando inicié las clases este año fueron puros cursos nuevos. Lo primero que le dije a los chiquillos, miren chiquillos, estas obviamente son mis reglas de la clase, les dije todo para que nos llevemos bien. Y les pongo un último detalle entre todo el listado, le digo, como último detalle, obviamente el profe ayuda a las personas que quieren participar y todo, pero de lo que más yo valoro, obviamente, es que obviamente sí que pueden estar, de vez en cuando pueden encender sus cámaras para irlos conociendo, porque en realidad, para no hablarles solamente a nombres, a letras que estén presentes, sino que también sentir un poco más humano esta relación. Y aparte que no, y obviamente colocando un poco el sentido del humor, le coloco, yo me acuerdo esa vez algo así como, aparte no me siento tan solo y me acuerdo algo por el estilo. Y curiosamente desde el día uno, puedo decir que casi todos los cursos, digo casi porque en algunos bajaba obviamente la asistencia en ese aspecto, em, tenía por lo bajo 10 12 estudiantes fijos siempre con la cámara encendida. Y yo hablaba y ellos me interactuaban, yo obviamente haciéndole preguntas directas, se hacía mucho más fluida la clase. Entonces, yo creo que la clave, por lo menos en lo que yo hago en las clases, ni siquiera es como buscar una estrategia así como tan definida, sino que es tratar de ser lo más natural posible, tratar de llegar a la sintonía con los chiquillos, ojalá, bueno, yo ya tengo 30 años, no me puedo decir que soy joven, pero todavía tengo algunas cosas en común con ellos, el tema de la tecnología, etcétera. Entonces, de repente, alguna cosa que les hago de internet, los ejemplos de repente algún video, que comentamos algún elemento para incorporarlo a la clase, es mucho el tema de escucharlo. Entonces, yo creo que va muy de la mano con eso. La metodología que yo utilizo de clase, incluso alguna persona podrá decir que es media arcaica. Yo, curiosamente, mis clases son más parecidas a una cátedra
que a lo que se trata de buscar hoy por hoy. Pero lo chistoso, que por muy cátedra que sea, los chiquillos participan mucho, son de los que están atentos, yo de hecho voy haciendo preguntas al tiro, profe, ¿qué está, profe, acá? Y en mucha la participación, entonces yo creo que va mucho de la mano el ojalá, el demostrar a los chiquillos que uno no es un ser que está fuera o superior a ellos, sino que es alguien que está acompañándolos dentro de este proceso. Y gracias a eso yo creo que he logrado que los chiquillos, por lo menos en mis clases, como dije ahora, ha bajado un poquitito esa respuesta, pero yo creo que también por el tiempo, tengan, por ejemplo, las cámaras encendidas y fijo, todas las clases, los chiquillos me participan. Y lo mismo que lo agradezco a ellos también, que gracias a eso también permiten que la clase también sea lo más movida posible y ¿por qué no decirlo? Hasta yo lo paso súper bien haciéndole clase de esa modalidad. No se me ha hecho tan pesado, por lo menos, el hacer las clases modalidad virtual. Sin duda, cuando un profesor es motivado, aquí como lo veo en el profesor Ignacio, los alumnos también, eso se ve reflejado absolutamente, sobre todo en este tipo de contexto que me imagino que los profesores deben estarse cabeceando, o sea, contra el muro, contra la mesa, porque en realidad se viven muchas emociones. No se puede comprobar muchas veces lo que están sintiendo los alumnos. Entonces, qué bueno saber que existen alumnos que todavía siguen motivados y sin duda, una enseñanza para todos. Si el profesor es motivado, si el profesor, cierto, entrega lo mejor de sí, va a obtener lo mejor de sí de sus alumnos. Entonces, esas son cosas claves que finalmente se aprenden en la experiencia. Ahora, el profesor Felipe, con respecto a la pregunta de la profesora Paola, ¿cómo ha sido el tema de la educación física en el establecimiento? ¿Cómo lo han llevado a cabo? Bueno, me imagino que la pregunta va dirigida en pandemia, ¿cierto? Exacto. Bueno, Sí. mira, para mí, la verdad, yo terminé de realizar clases prácticas hace menos de 3 semanas. Ya asumí el 1 de junio recién de inspector general acá en el Liceo Industrial y me cambió del buzo a la corbata. Entonces, pero si un poquito puedo ver el tema de las cámaras encendidas, por ejemplo, en el caso mío, educación física, yo no puedo decir nada de mis estudiantes yo trabajaba antes en el Liceo de Santa Fe. Yo la verdad, bueno, en ese liceo hay un lema ahí, el tema del deporte, que el deporte siempre anduvo muy bien y también, bueno, en este caso yo, ¿cierto? También con mis otros colegas de educación física, hemos plasmado, ¿cierto? Que el deporte está dentro también de los sellos de allá del Liceo de Santa Fe. Entonces ellos también tienen una mirada del liceo que es bastante deportiva. Ahora, el tema de las cámaras encendidas, por ejemplo, igual era un tema en el Liceo de Santa Fe, no solamente con la parte de educación física, sino que en general con las clases de matemática, historia, que los profesores, no sé, preguntaban y muchos estudiantes no respondían. Entonces, en el fondo bueno, mi metodología de trabajo, en el fondo yo les decía, mira, yo creo que cuando uno tiene las cosas claras, plasmadas cuando tú planificas tu trabajo y tu trabajo está claro, va a ser también claro para los estudiantes. Yo creo que si tú tienes una clase preparada, dinámica, acorde al tema de la pandemia, acorde a los espacios, porque también hay que entender que no tenemos los mismos espacios que teníamos cuando estábamos en un gimnasio, porque muchas veces teníamos una multicancha para hacer, no sé, pues si estábamos en una unidad deportiva o si estábamos en alguna unidad de ejercicios, no sé, cardiovasculares, físicos. Para empezar no tenemos el mismo espacio. Entonces, para empezar uno tiene que reinventarse, si esta pandemia de alguna u otra manera también nos ha servido a nosotros para reinventarnos, ¿cierto? Y empezar un poquito a modificar las clases. O sea, entonces yo creo que lo que dijo el profesor acá también, Ignacio, es que uno también tiene que adecuarse a la realidad de los estudiantes. Yo creo que no todos tenemos los mismos espacios físicos, de repente llueve, que hay que trabajar en la pieza, que hay que trabajar en el comedor. Por lo tanto, yo también me adecué en el fondo, me puse en el lugar de ellos y claro, en el fondo uno muestra lo que uno tiene. O sea, yo, por ejemplo, trabajaba en el living de mi casa, de repente trabajaba afuera en el patio que tenía un techito, también le decía a los niños, miren, estoy trabajando acá igual que ustedes, hay que mover un poquito los muebles, hay que quizás sacar los cuadros para poder trabajar con las paredes, con algún baloncito, con algún cojín que ustedes tengan. Entonces,
porque para empezar no teníamos los mismos instrumentos que teníamos en el gimnasio, en una clase, en un liceo. Entonces yo creo que también los niños van observando, esto yo lo hablo en la parte de educación física, ¿ya? Los niños también van observando que tú estás en la misma realidad que ellos, que a ti también te cuesta, que a ti también, de repente yo les decía, mira, hoy día me echaron para afuera porque mi guagua está durmiendo, así que entonces irrumpir de repente con esas pausas activas que en el fondo no son activas, sino que irrumpes de lo que es la clase y te cuentas algo de tu vida diaria, cada 15, 20 minutos, lo sacas del contexto, en el fondo no es una pérdida de tiempo, o sea, al fondo tú también ganas el sacarlo, ¿cierto? Y que también se concentren en lo que tú estás haciendo. En el fondo yo también le decía a los jóvenes que en el fondo, lo que decía Ignacio, que las clases, por ejemplo, no es obligación que ustedes que se graben, pero en el fondo yo les digo, también tienen que entender que yo también tengo que evaluarlos, también tengo que corregir sus posturas, también tengo que ver el avance de ustedes, cómo lo están realizando, ver las correcciones. Entonces, en el fondo les digo, si ustedes no quieren conectarse, no quieren mostrarse, perfecto, o sea, yo no los puedo obligar. Pero en el fondo también me vas a tener que enviar un video, también me vas a tener que enviar el video de evidencia, ¿cierto? O bien me vas a tener que hacer si no te quieres mostrar tu grabación porque te da vergüenza, que ese era uno de los principales motivos de los estudiantes, que me da vergüenza, tío, me decían, que me da vergüenza, profesor, mostrarme. Entonces yo les decía, en el fondo, si tú no te muestras, me vas a tener que hacer un trabajo que aún va a ser más largo, que te va a quitar más tiempo, también tienes que realizar otra guía, entonces, ¿qué mejor? Te muestras, estás en la clase práctica, y después te liberas de enviar algo al profesor. Entonces, por ese lado, también los estudiantes van pensando, van procesando la información y dicen, puta, en realidad sí, pues, o sea, estoy en la clase práctica, el profesor me observa, me corrige, y después me libero de educación física y me dedico el tiempo también a la otra asignatura. Entonces, yo creo que por ahí enganché con ellos, conversando, y yo te digo que yo tenía de 30 estudiantes, un curso de 28, 30 estudiantes, tenía 20, 22 estudiantes conectados y con cámaras encendidas, o sea, pero yo, como te digo, entré por ese lado, o sea, no entré por el lado exigiendo que que esto es acá, o sea, también les dije que no es obligación, entonces ellos también entendieron y también vieron la realidad que uno también estaba. Y la verdad me funcionó bastante bien, en el fondo hace menos de un mes que lo estaba trabajando, y los chicos yo te creo que también te van entendiendo. Sí, sin duda alguna. Después solo la autorreflexión que hace mucho en las casas es esa, de seguir haciendo cosas, de tratar de hacer un poco normal, ¿cierto?, la situación en casa, cosa de seguir continuando con finalmente todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en todas las áreas, ¿ya? Y yo creo que la pandemia como que nos ha traído harto de eso, ansiedad. Yo creo que las clases de educación física son indispensables. A mí me gustaría tener en la U una clase obligatoria que me hagan actividad física, porque la verdad es que uno se va quedando en otras cosas, y hay algo también, un concepto importante, y yo creo que dentro de todos los rangos de la educación, que es el bienestar y la salud, ¿ya? Entonces, sin duda es un complemento perfecto el poder estar en casa y poder, ¿cierto?, tener a un guía que nos haga movernos un poquito. Incluso el equipo hoy día estábamos preparándonos con buzo, no nos alcanzamos a colocar buzo ni nada para que no hicieran una clase. Pero bueno, para la próxima vamos a pedirle un videito para que nos haga una rutina. Bien, vamos a irnos a las redes nuevamente con Valeria Garcés, que nos tiene que dar algunas informaciones con respecto a las redes sociales. Valeria. Muchas gracias, Luis. Agradecer toda esta agradable conversación y datos de estos dos invitados, que cabe destacar que no habíamos tenido profesores de estas áreas en nuestro programa. Así que es muy importante escuchar también la perspectiva que tienen los profesores de otras asignaturas también. Y también una como un inspector general. En esta oportunidad yo vengo a hablarles sobre las redes sociales del programa. En redes sociales, bueno, primero les voy a comentar sobre el YouTube de Yo Elegí Educar. En el YouTube lo buscan por Yo Elegí Educar, se pueden suscribir y les va a llegar, como dicen los youtubers, les va a llegar la notificación de que un nuevo programa se subió a la plataforma. Y aquí pueden ver los que han editado y que han guardado para mostrárselo a todos los que ustedes quieran.
Luego tenemos el Instagram de Yo Elegí Educar. En el Instagram tenemos la información de los invitados, del programa, el equipo. Siempre en las historias si encontramos algo que cabe destacar de otras plataformas, de otras páginas, de nuestra propia universidad, de la Radio Los Ángeles, charlas que van a hacer, las vamos publicando y aquí nos encuentran como yoelegí.educar. Luego del Instagram tenemos el Twitter. Aquí estamos hace poquito y también nos encuentran como Yo Elegí Educar. Aquí también encuentran la información, algunos comentarios que queremos compartir y si la gente que le gusta usar esta plataforma también nos puede seguir por aquí. Y finalmente tenemos el fanpage de Yo Elegí Educar, que nos buscan por yoelegí.educar y solamente le dan me gusta, y al igual que el Instagram, en esta plataforma encuentran toda la información del programa y de los capítulos. También se suben los capítulos que quedan guardados y además de esto, tanto por Instagram como por Facebook, pueden contactarnos a nosotros el equipo. O sea, cualquier cosa, les decimos desde ya a todos los profesores que nos están viendo, si es que tienen algún programa con sus alumnos, algo que quieren compartir, que quieren visibilizar, nosotros siempre estamos disponibles a ayudarlos, como también nosotros siempre pedimos la ayuda de que nos sigan por todas estas plataformas, que llegue a la mayor cantidad de personas para que sí el día de mañana los siguientes profesores que entren a estudiar a la universidad sean jóvenes que estén decididos y que estudien por vocación y no porque fue lo que quedaba o porque no me alcanzó más o no sé, sino que se toquen temas de experiencia en la docencia y así ellos puedan elegir con una decisión y con conocimiento, digamos. Ahora, antes de despedirme, quiero dejar invitadas a parte de nuestro equipo que vienen a presentar una nueva sección, vienen a contarnos un poquito sobre esta sección, así que le doy el paso a Dayani y Noemí, si pueden compartir con nosotros y hablar un poquito a nuestra audiencia. Hola, mi nombre es Noemí y junto con mi compañera Dayan venimos a hablarles sobre la nueva sección que tenemos preparada y próximamente. Hola, soy Dayan Hidalgo y nuestra sección se abordará conectar a los estudiantes de los diferentes establecimientos educacionales y dando también a conocer a los distintos grupos escolares partiendo por los clubes de ciencias. Pero tenemos un pequeño inconveniente, ya que aún no tenemos un nombre específico para esta nueva sección y queremos pedirle a nuestra audiencia que nos ayude a elegirlo. A ver, ¿y cómo va a ser eso? Tenemos algunos nombres, tenemos 3. Ya. Tenemos la opción de redacción juvenil, juventud cómica y juventud interactiva. Entonces, para que voten por el nombre que más les guste y así vamos a tener un nombre. Ah, qué bien. ¿Y por dónde tienen que votar? Por Instagram y Facebook, me parece mucho que van a ser las plataformas que vamos a usar para que vayan a votar. Ok. Muy bien. Y así también en el próximo programa podremos compartir con nuestra audiencia y con todos los que nos siguen el nuevo nombre de nuestra nueva sección que próximamente se dará a conocer. Muy bien. Le agradezco entonces a las dos por esta instancia, ¿cierto? Ya conocimos a nuestras estudiantes del sistema educativo que llegan al programa, llegan con una sección que van a estar preparando ya ven colocándole nombre, así que, como bien dijeron ellas, quedan completamente invitados a votar en las redes de Yo Elegí Educar para que podamos, ¿cierto?, decidir el nombre de nuestra próxima sección que van a ser lideradas por Dayan Hidalgo y Noemí Olate, en este caso del Liceo Técnico Juanita Fernández de nuestra ciudad. Así que le mandamos desde ya un abrazo grande a todos los estudiantes de allá para que apoyen a sus compañeras. Es un orgullo poder tener, ¿cierto?, ya a alumnas del sistema educativo. Es por eso que Yo Elegí Educar está abierto a cualquier posibilidad, a cualquier contacto, a cualquier promoción que necesiten de las actividades que están realizando nuestros profesores.
¿Por qué? Porque se lo merecen un espacio de poder comunicarse, de poder decir lo que están haciendo. Bien, vamos a continuar la conversación preguntándole a nuestros invitados con respecto a los desafíos, con respecto a esos sueños que tienen con respecto a la educación, ¿ya? ¿Cuáles son esos sueños que ustedes siempre dicen, hoy esto me gustaría que pasara, esto me gustaría hacer como profesor, o me gustaría que colocaran en esta vereda a los profesores? ¿Qué es lo que ustedes proyectan para el sistema educativo en nuestro país? Profesor Ignacio. Chota, buena la pregunta en realidad. Yo creo que yo creo que hay un tema que a todo docente le gustaría, yo creo, de manera transversal. Es un sueño que yo creo que en algún momento se podría lograr, y se puede lograr con mucho esfuerzo. Yo creo que es la valoración, yo creo, muchas veces de esta profesión, en lo que es no solamente el reconocimiento así como "Oh, muchas gracias", sino que me refiero a que de verdad se entienda la importancia que tiene el rol de un profesor, porque es el centro de toda la sociedad, es la base de toda una sociedad de que va a tener a futuros profesionales, a las personas que van a seguir formando, forjando, ni siquiera este país, ni siquiera esta ciudad, sino que a la humanidad completa. Más que hablar simplemente de un tema personal o algo por el estilo, siempre he tenido, no sé, no alcanza obviamente para la palabra pena, pero sí esa atención a que muchas veces hay personas que como desconocen todo el trabajo que puede haber detrás, piensan que muchas veces es un trabajo sencillo ser profesor. No estoy diciendo tampoco que sea algo difícil, paréntesis, pero si hay vocación, se puede siempre llevar. Pero siento que muy poco valorada, muchas veces me he encontrado con situaciones donde personas mencionan que, no, es que es profe, chuta, pobrecito. O clásicos que se hablan de que hoy que ganan poca plata, o cosas por el estilo. Pero no olvidamos de lo medular, que el profesor viene siendo, el rol del docente viene siendo aquellos que están generando estas nuevas sociedades, estas nuevas personas, estos nuevos profesionales, y por lo tanto, más que verlos como algo como con lástima, me gustaría, por ejemplo, que fuera como los países que están en Europa, donde el profesor incluso está al mismo nivel de valoración por la sociedad como un arquitecto, un médico, incluso hasta en algunos países mucho más. Entonces, me gustaría que el ámbito de la educación se viera más por lo que es realmente, como eso que va a producir a futuro entonces una nueva sociedad, y que no sea una carga el tema de llevar la educación. Em, Muchas veces, de hecho, lo que comentaba adelante, no recuerdo quién fue que lo había dicho, se habla, por ejemplo, cuando alguien entra a estudiar pedagogía, es como, chuta, no le alcanzó algo más, o puta, ya es lo que quedó. Me da pena en realidad escuchar eso de repente, esos tipos de comentarios. De hecho, tengo como anécdota también familiar en realidad. De hecho, a veces de repente lo he conversado. Mi hermana está viendo, de hecho, el programa ahora. Mi hermana también es profesora, tiene 5 años más que yo, y ella empezó a estudiar antes. Y yo me acuerdo que, bueno, aparte de mi familia, también una tía es profesora. De ella sacó también el modelo de mi hermana. Em, Cuando mi hermana comentó que quería ser profesora, yo me acuerdo que al principio, por el clásico estereotipo que se arma, mi papá no fue como la mejor reacción en un principio. De hecho, acaba de comentar mi papá. Estaba viendo de Calaba. Era como en un principio como que no le gustó mucho la idea. Pero de a poquitito empezó ya a adentrarse, y después cuando vio cómo era el trabajo de mi hermana y cómo trabajaba, cuando uno tiene un profesor cerca se da cuenta que en realidad es una pega súper bonita. Entonces me gustaría que algún día ese estigma de que el profesor pobrecito se elimine. Como para terminar el comentario, para darle también el pase a Felipe, me dejó algo muy grabado. Yo tenía una alumna cuando trabajaba en uno de los colegios que yo he estado, donde una vez me dijo algo súper bonito, pero que al mismo tiempo fue triste en el momento. Me dijo, profe, ¿sabe que con usted le empecé a hallar el gusto? Y me gusta, de hecho, mucho el lenguaje, me dijo. Y me gustaría ser profe de lenguaje. Era un estudiante que tenía, pero muy, muy buenas notas. De hecho, siempre estaba entre los primeros y segundos lugares del curso. Y dije, ya, pues, pero si te gusta, me decía que quería ser profe de lenguaje. Ya, pues si te gusta, dale nomás, pues. Estaba en tercero medio en esa época. Yo, sí, pero es que mi papá no me va a dejar porque encuentra muy poca cosa los profes. O sea, tenía el pecho inflado porque me había dicho, no, de que le gustó, básicamente con eso poco que yo ofrecí, le terminé de hacer que siguiera enganchándose con la profesión, pero estaba ese estigma. Entonces, me gustaría que ojalá como sociedad recapacitemos en ese sentido, que no es una profesión menor, al contrario. Y no porque lo sea, siento que es la profesión más importante
dentro de la sociedad porque es la que forma a los futuros médicos, a los futuros abogados, a los futuros arquitectos, a los futuros, no sé, todas las profesiones tienen que pasar por los mismos profesores. Si un profesor hace mal su pega, claramente eso va a significar que todo lo que venga después va a ser malo. Entonces, yo creo que la valoración es lo más importante, que mi sueño de ver que el profesorado, que la docencia se vea como lo que corresponde realmente, como un eje principal de la sociedad. Sin duda alguna, colocarla en el puesto que se merece esta profesión. Y yo creo que desde ahí igual se le va a dar solución a muchos temas que estamos viviendo hoy día como país. Creo que si entendiéramos eso, yo creo que muchos lo saben, pero finalmente ya redactarlo en leyes, redactarlo a nivel de política, con distintos cambios. Creo que eso se necesita más que nunca hoy en día. En el caso del profesor Felipe, ¿qué opina usted? ¿Cuáles son los sueños que tiene con respecto a esta educación? Bueno, yo creo que hay algo bien importante que tú dijiste, que yo también lo tenía obviamente ahí en el tintero, ¿cierto? Poner a los profesores en el puesto que se merecen. O sea, yo creo que muchos profesores tienen la misma percepción. Yo creo que el profesor, como decía también el profesor Ignacio, el profesor es el que enseña, el que valora la parte transversal, la parte valórica, ¿cierto? Yo creo que el profesor es el que enseña, ¿cierto? Que educa a los grandes doctores, a los grandes profesionales que hoy en día existen. Entonces, yo creo que se valore más la parte, estoy hablando a nivel país, porque no puedo decir en otros países que sí realmente el profesor es bien valorado, y cuando el profesor obviamente es bien valorado, también hay una exigencia también al profesor. O sea, si yo quiero que un profesor sea bien valorado, también yo necesito un profesor que sea comprometido y que un profesor estudie por vocación. Y no porque me faltó puntaje para estudiar, no sé, arquitectura, por decir algo, y me quedaron 500, no sé, 600 puntos, ya voy a estudiar profesor. No, o sea, yo creo que también hay cláusulas, ¿cierto? Importante que si está así como tú quieres ser bien valorado, también tú como profesor, ¿cierto? Exige y también realiza tu trabajo como corresponde. O sea, yo creo que ese es uno de los puntos más o menos general, pero también, por ejemplo, que se respete mucho, que se ha perdido bastante. Yo creo que hay cosas muy positivas en lo que es la educación también de años atrás, ya la educación más normalista. Yo creo que antiguamente el profesor se respetaba, pues, lo que decía el profesor era lo que decía el profesor. O sea, yo creo que hoy en día en lo que estamos, y no sé si será tanto con los derechos, protección también que le encuentro de todas maneras muy bien, pero también estoy un poco en desacuerdo por un tema que se ha perdido mucho el respeto al profesor, de parte del estudiante, de parte del profesor. O sea, ¿qué pedimos? O sea, ¿qué le pedimos a un estudiante que respeta al profesor si el apoderado a lo mejor no lo respeta? No estoy diciendo en este caso que los apoderados todos sean así, no. Pero yo creo que se ve la realidad, ¿cierto? Que no se está respetando de manera como corresponde a lo que es el profesor, ¿ya? Y por lo mismo también eso conlleva que también el profesor sea una persona que enseña, que da los valores necesarios, ¿cierto? Para que también respeta, para que tú seas respetado. O sea, más cuando hay estudiantes que son vulnerables, ya que tienen problemas sociales, familiares, ya que están expuestos a cosas. Yo creo que el trato tiene que ser de buena manera. O sea, yo para empezar no puedo tratar a un estudiante vulnerable con gritos, por ejemplo, ya. Tengo que tratar a un estudiante de buena manera, conversar en privado, dar el refuerzo positivo que corresponde. Sí, también tener la norma, ¿cierto?, vigente con el tema de las sanciones que están dentro de los reglamentos, y que se haga un protocolo, ¿cierto?, en el sentido de que ellos puedan también valorar ese tema. Yo creo, bueno, y obviamente también, si hay un profesor bien valorado, de todas maneras, y sin decirlo obviamente, que también sea bien valorado monetariamente. O sea, es harto el trabajo que se realiza, y muchos están en la disyuntiva: no, yo estudié 5 años, lo mismo que el profesor, pero yo gano mucho más. Entonces, yo creo que está eso, pero también tiene que estar el tema de que el profesor también tiene que hacer también bien su labor docente. Ya, yo creo que otras cositas, por ejemplo, no sé, que también estuve anotando un poquito para que no se me olvidaran, ¿cierto? Para mí me gustaría, no sé, que se implementara mucho la parte práctica. No sé si porque soy profesor de educación física, lo vivencié, he visto el aprendizaje a través de la práctica.
Yo siempre lo he dicho dentro de los lineamientos, cuando el día de mañana, si Dios quiere, si Dios lo permite, quizás pudiera tener los lineamientos y fuera quizás un director, me encantaría poner la parte práctica entre los conocimientos de todas las asignaturas. Ya no sé, yo le digo muchas veces los abuelitos que trabajan, que ni siquiera tenían estudios, por ejemplo, tú le decías, iban a hacer una construcción y decían, ya, el perímetro y área, tráigame la cantidad de cerámicas necesarias, y los viejitos no se equivocaban, po. Entonces yo digo, ¿por qué no le damos esa importancia a la parte práctica de la matemática? ¿Por qué no enseñamos la matemática? ¿Por qué no enseñamos el lenguaje a través de la parte más práctica? Ya, bueno, también me gustaría en el fondo que se redujeran las jornadas, ya que no fueran tan extensas por toda la situación que tienen todos los estudiantes. O sea, tenemos diversidad de estudiantes que caminan 4 kilómetros, que no tienen locomoción. Yo lo veo por la parte vulnerable, o sea, que hay dos caras de la moneda, o sea, la parte de la cara de la moneda que un estudiante llega de la mejor manera, cómoda, y está la otra cara de la moneda también, ¿cierto? Del estudiante que camina 4 kilómetros, que se levanta a las 5 de la mañana para llegar a los liceos, a los colegios. Entonces yo creo que reducir la jornada, pero una jornada de calidad. Yo creo que reducir un poco, pero obviamente con jornada de calidad. Poco, pero bueno. ¿Ya? Y en el fondo, bueno, que sea más efectivo todo eso, me gustaría, yo sueño con ese tema. O sea, me encantaría que quizás con las nuevas generaciones, con ahora que está el tema de las constituciones, se cambien algunas cositas. No ahora, obviamente, pero sí en un cambio durante los años y todo. Pero eso es como lo que a mí me gustaría así que pasara. Qué bien, ya están, ¿cierto?, las cartas sobre la mesa de estos dos profesores, así que quien esté escuchando ahí tenga ese poder, ¿cierto?, para poder tomar las decisiones desde arriba, por favor que lo haga. Son cosas que se necesitan, que ellos mismos, ¿cierto?, como profesores desde su experiencia ven que es una necesidad. Y por qué no imaginarse un sistema educativo, como bien dicen ustedes, a lo mejor acotado, ¿cierto?, más preciso, que finalmente que pueda permitir desenvolver una vida normal, una vida humana. Estamos perdiendo, a lo mejor estamos muy sistematizados, y creo que eso es un peligro para nuestra sociedad, y lo hemos visto que a lo mejor es momento de dar ese vuelco. Se están haciendo muchos cambios y en la educación se tienen que hacer también. Vamos a ver algunos saludos que quedaron. Estaba viendo aquí que hay saludos todavía que manda la gente. Cristian Escobar San Martín, al cual también le mando un gran abrazo, dice: saludos a mi gran amigo Ignacio. Dani Bravo Reyes dice: la motivación es lo principal y sobre todo crear lazos con los estudiantes. Ese es mi Nachín. Mario Vega dice: saludos, don Felipe, éxito en el mejor liceo de Los Ángeles. Ruth Parra, felicitaciones a los dos. Jennifer dice: la primera. Marlene Molina, muchas felicidades a los nuevos integrantes del programa. Y ya le mandan felicidades a nuestra encargada de la nueva sección. Juan Norambuena Carrasco, grande Pipe. Humberto Bravo Carrillo, un saludo cordial desde Calama. Muy buen programa. Sin equivocarme, es tu padre, ¿cierto, Ignacio? Muy bien, un saludo también al tío Humberto ahí, que nos está viendo. Bien, ya estamos llegando al final del programa. Queremos agradecerle inmensamente que el día de hoy no hayan podido conversar, que se hayan tomado el tiempo. Sabemos muy bien que deben tener harto trabajo, así como todos los profesores lo están teniendo. Pero siempre hay cabida para conversar, y sobre todo para conversar sobre educación. En el día de hoy también queremos mandarle un fuerte abrazo a todas las personas de los pueblos originarios, porque el día de hoy es el día de los pueblos originarios, así que les mandamos un abrazo caluroso, todo nuestro respeto, nuestra admiración, ¿cierto? Porque son nuestra base, ¿cierto?, de crecimiento, de cultura, de socialización, así que nuestras felicitaciones a todos los pueblos indígenas. También enviarle un saludo a todos los Juanitos, a las Juanitas, porque hoy día, ¿cierto?, es el día de San Juan. Les mandamos un abrazo grande. Y bien, ya estamos llegando al final del programa y queremos agradecerles la sintonía a todos. Vamos a despedirnos con una dinámica que siempre tenemos en nuestro programa, que se dice al final, en donde nuestros invitados van a tener que decir lo siguiente. Yo, su nombre en este caso, Ignacio Felipe,
elegí educar y tú te animas, y eso va a quedar en nuestros registros para una sorpresita que ya en semana, estoy hablando de muy pocas semanas, lo vamos a mostrar. Así que vamos a comenzar con el profesor Ignacio. Ya, a ver cómo sale. Yo elegí. Perdón. Ahora sí, perdón. Yo, el nombre, ya, perdón. Eso. Yo, Ignacio, elegí educar. ¿Y tú te animas? Muy bien, profesor Felipe. Yo, Felipe Jara, elegí educar. ¿Y tú, te animas? Muchas gracias entonces a los dos el día de hoy por estar acá. Gracias por acompañarnos, por mostrarnos, cierto, que la carrera más hermosa del mundo es ser profesor. Sin duda alguna, es una carrera increíble. Ignacio. Luchito, antes de que nos vayamos, quiero mandar un saludo. Están viendo también desde Concepción, Chihuayante, mis colegas de la comunidad educativa Cumelén. Así que mandarle harto cariño a los chiquillos también. Y obviamente al Colegio San Gabriel también, que están siguiendo ahí mis alumnos. Y el Colegio La Fuente también, que también le guardo mucho cariño. Eso, muy bien. ¿El profesor Felipe le quiere mandar saludo a alguien? Sí, de todas maneras. Bueno, primero que todo, saludar, un saludo a mi familia, a mis hijos, a mi querido Liceo Santa Fe, que tengo muy lindos recuerdos, que me enseñó bastante en mi formación, en mi carrera de profesor allá. Fueron 8 añitos que estuve allá. Y bueno, ahora estoy con un nuevo desafío acá en el Liceo Industrial, con la camiseta bien puesta, así que realizarlo de la mejor manera, tal cual como lo he estado haciendo hasta el momento. Así que muchos saludos al Liceo Industrial y al Liceo de Santa Fe. Eso, muy bien. Un saludo grande entonces a San Gabriel, al Colegio La Fuente, al Industrial, Liceo Santa Fe, a todos, porque en realidad tienen grandes profesores ahí que están, cierto, al servicio de la enseñanza. Así que le enviamos un abrazo grande, le agradecemos la sintonía del día de hoy, le agradecemos a Radio Los Ángeles y a todos ustedes que hacen posible Yo Elegí Educar. Nos vemos el próximo jueves en el mismo horario y en el mismo canal. Hasta la próxima. Yo elegí educar.